Amén, gloria a Dios. Bueno, paz de Cristo, hermanos, ahora sí ya traigo el aparato aquí. Bueno, le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús y este tema, cristianos que se apartan de los caminos del Señor. Vamos a leer la parte escritural en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al versículo 19. Ahí vamos a tener nuestra reflexión bíblica en el nombre del Señor. Y voy a tocar 7 puntos de este pasaje. 7 puntos para, número 1, andar. Es el primer punto. El segundo es el vacío en el alma, la vanidad de su mente. El tercer punto va a ser el tercer paso, apagar el apagón del alma, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, estos son nada más 3 puntos que voy a mencionar, o que estoy mencionando, pero vamos a tocar 7 puntos en el nombre del Señor. Así que Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, sea una palabra fresca, que llegue a la vida, al corazón de mis hermanos y de aquellas personas que tal vez por allí algún día lo encuentren y pues les llame la atención, Señor. Así que esta palabra, Señor, llénala con tu gracia, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que llegue, Señor, al corazón de ellos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya, gracias. Y bueno, este será el tema, cristianos que se apartan del camino o de los caminos del Señor. Este es el tema. Y bueno, pues vamos a empezar. Es triste, siempre será triste cuando alguien se retira del camino del Señor. A través de los 35 años que tengo ya en el camino del Señor, he visto mucha gente desfilar, jóvenes, adultos, ancianos. He visto personas, líderes, pastores, obispos, en muchos movimientos que se van apartando del camino del Señor poco a poco. Y algunos, uno que otro, logra recuperarse, logra regresar a los caminos del Señor, pero la mayoría se han apartado por una causa o por otra, pero han dejado los caminos del Señor. Y es muy triste ver creyentes que ya tienen 30, 40 años, otros tienen menos, 2, 3 años, a veces hasta meses, y que se van poco a poco alejando de Dios. Se va apagando el gozo, se va apagando la alegría, y de pronto los vemos que se van apartando y hasta que se retiran de la obra de Dios, de los caminos del Señor. Pero en todos estos 35 años que tengo sirviéndole al Señor, nunca he mirado a un cristiano que se aparta, a un cristiano que se va de los caminos del Señor. Nunca lo he mirado progresar. Nunca me he topado un cristiano o un ex cristiano que se apartó de Dios. Nunca lo he visto ser feliz. Todos los que me he topado me han dicho: no te alejes de Dios, es muy triste dejar el camino de Dios, ya no tiene uno paz, no tiene tranquilidad. No he encontrado ninguno que me haya dicho: hombre, vente para acá, aquí
está precioso sin Dios. No, al contrario, todos me dicen, síguele por allí, avanza, adelante en el nombre del Señor. Por eso, cuando nos apartamos del Señor, podemos volver al camino del Señor. Claro, todo aquel que se aparta, que se ha apartado, que anda, tú que andas fuera del camino de Dios, puedes regresar a los caminos de Dios. Y la confesión, el perdón, pedirle al Señor perdón a través de la confesión, nos lleva pues por un paso correcto cuando pedimos perdón a Dios. Pero sin embargo, cuanto más tiempo nos demoramos en buscar el perdón, buscar el acercamiento a Dios, pues creo que será más difícil volver al camino de Dios. Es como el matrimonio cuando tiene problemas, más pronto lo solucione, más rápido, creo que será más fácil. Es como la hierbita, ¿no? Cuando la hierbita está tiernita, pequeñita, está húmeda, pues la saca uno con todo y raíz. Pero más deja pasar uno el tiempo, la hierba empieza a crecer, empieza a brotar raíces y es más difícil. A veces nada más cortamos la parte externa. Las raíces ahí se quedan del problema. Entonces más pronto el hombre reconozca que le ha fallado a Dios y que decida regresar, será más fácil pues regresar de nuevo al camino del Señor. Digo pues, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles. Primer punto, ya no andéis como los gentiles. Andar como los gentiles significa andar en incredulidad. ¿Sí? San Pablo nos está hablando a nosotros los cristianos y nos dice que ya no andemos como los gentiles. De manera que andar como los gentiles es andar en incredulidad. Es posible que el cristiano viva como un ateo, viva como un ateo. La palabra alpageo significa dejar de sentir, tornarse insensible, apático, incapacitado para sentir. Por eso, cuando un creyente fervoroso, un hermano fiel, un hermano bueno para la oración, que le sirve a Dios con todo su corazón, hemos visto muchos casos que de pronto se van apagando poco a poco ese gozo, porque San Pablo dijo que no andemos, voy a leerlo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, vivir como gentil, siendo cristiano, es vivir en incredulidad. Esto, tanto en el tiempo perfecto y en la voz activa, significa o podría significar o traducirse que el cristiano ha decidido desechar todo sentimiento. Esto se da en el creyente como resultado de las decisiones, de las elecciones que tomamos, y en este caso, elecciones negativas. Las decisiones que tomamos nosotros en nuestro caminar
nos pueden llevar a la pérdida de la sensibilidad. Hemos dejado de sentir, es decir, nuestro espíritu, nuestra alma, ha dejado de experimentar, de sentir el toque del Señor, la presencia de Dios. Qué hermosa la presencia de Dios. Qué hermosa la presencia de Dios, ¿verdad? Había hace años atrás, bueno, de vez en cuando yo lo escucho por ahí, ese canto hermoso que: si al sentir tu presencia yo lloro, ¿te acuerdas? No es tristeza, tampoco es dolor, ¿verdad? Al sentir la presencia del cielo, los creyentes lloran no por tristeza. El creyente que ha sentido el poder de Dios, que ha sentido el Espíritu de Dios, llora al sentir el fuego de Dios, al sentir la presencia de Dios, porque es algo maravilloso el poder de Dios. Entra hasta lo profundo de nuestro ser, nos quebranta, nos toca. No, hombre, es algo maravilloso el poder de Dios. Por eso, un cristiano no puede andar como los gentiles. Los gentiles viven su vida sin una dirección correcta, porque hay algunos que tienen una dirección, aunque no es la correcta, pero sí tienen una dirección, que no están tan perdidos, aunque no tienen muchas veces al Señor, pero no viven de manera tan perdida, viven una vida moderada, buena. Y nosotros, los que hemos experimentado las caricias de Dios, por eso estás tú aquí, por eso yo estoy aquí en este lugar, porque un día el poder de Dios nos visitó, nos tocó. ¿Te acuerdas cuando te visitó el Señor? ¿Qué estabas haciendo cuando el Señor te tocó? Cuando el Señor descendió ahí donde estabas, angustiado, triste, bajó el poder, te tocó y te trajo a sus caminos. Y qué hermoso es experimentar la presencia de Dios. Por eso, andar como los gentiles significa andar en incredulidad. Es decir, que el cristiano que experimentó la presencia de Dios ha dejado de sentir el poder de Dios. Si tú has dejado de experimentar, de sentir la presencia de Dios, yo te invito a que te metas en el fuego de Dios, a que regreses al camino, al redil, y que le busques, que le pidas al Señor que te toque, que te llene el Señor, que vacíe su gracia, su presencia nuevamente, aleluya, en nuestras vidas. Así que el creyente que vive en incredulidad es un creyente que está desechando todo sentimiento de parte de Dios, y esto se debe a las decisiones, a las elecciones negativas que tomamos, y vamos perdiendo nuestra sensibilidad al Espíritu de Dios, al poder de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no lloras en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no sientes las caricias de Dios? Que no sientes el poder de Dios. Es maravilloso el poder de Dios. El segundo punto, ese segundo punto es la formación o la creación de un vacío en el alma. Como ya dejaste de sentir, de buscar a Dios, ya no lo sientes, ya no lo experimentas, aunque el Señor ahí está, pero tus decisiones equivocadas te han hecho entonces que empieces o se empiece a crear un vacío dentro de nosotros, o un vacío de aquella persona
que ha decidido apartarse de Dios. Esto es la vanidad de su mente. En Efesios 4, estoy siguiendo el capítulo 4, versículo 17, 15 al 17. Por eso dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y luego dice que andan en la vanidad de su mente. Cuando la persona empieza a tener un vacío en su alma, entonces está creando la vanidad en su mente, la vanidad de su mente. ¿Qué andan? ¿Cómo andan los gentiles? Andan en la vanidad de su mente. Así andan los gentiles. De manera que San Pablo nos está diciendo, usa esta palabra que también se traduce como futilidad. Se refiere a aquello que está vacío, aquello que está falto de la verdad. Ya que el alma fue creada no para que estuviera en un vacío. El alma necesita la verdad, necesita la palabra de Dios. Por eso el Salmo 42 lo has leído. Dice: mi alma tiene sed. Y luego dice: mi alma tiene sed de Dios. El alma no se puede saciar con nada. El alma únicamente se puede saciar con la palabra de Dios. Se puede saciar con el Espíritu de Dios, el alma. Pero cuando el hombre ha decidido andar como los gentiles en un estado de incredulidad, entonces empieza a crear, ¿verdad? En él empieza a crear este vacío en el alma. El alma empieza a experimentar esa necesidad de Dios, esa sed de Dios. Mi alma tiene sed, Salmo 42. Sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, de ti? ¿Cuándo vendrás a presentarte delante del Señor? Entonces el alma fue creada no para estar vacía. El alma fue creada para alimentarse, para llenarse con la palabra de Dios. El alma vive por la palabra de Dios. El alma necesita la palabra de Dios. Tu alma necesita llenarse de la palabra de Dios. Tu alma necesita las caricias del Espíritu Santo. De manera que el hombre que se aparta de Dios está formando un vacío, está creando un vacío en el alma. El alma, inevitablemente, cuando está vacía, el alma, pues se va a convertir como en una aspiradora. ¿Has visto las aspiradoras? Creo que sí, ¿verdad? ¿Dónde usas la aspiradora? ¿Verdad? La colocas allí sobre la alfombra y empiezas a aspirar todo lo que encuentres. Empieza a jalar todo. La aspiradora empieza a jalar todo. Así es el alma. Cuando el alma se encuentra vacía, es como una aspiradora que empieza, ¿verdad?, de manera inevitable a aceptar pues la vanidad, las mentiras. Empieza a aceptar como una aspiradora la suciedad que nos rodea. El alma empieza a absorber doctrinas equivocadas, erradas,
¿Por qué? Porque no alimentamos el alma con la palabra de Dios. Porque el alma no la llenamos del manjar de Dios, del Espíritu de Dios. Y cuando no llenamos el alma del manjar espiritual de Dios, el alma se vuelve confusa, vacía, y se empieza a llenarse de cosas que la van ahogando, que la van, ¿verdad?, matando al alma poco a poco, la van destruyendo. Porque el alma fue creada para que fuera llenada de la verdad, para que el alma estuviera llena de la verdad, estuviera llena del Espíritu de Dios. Pero como está vacía, el alma se empieza a llenar, a saciar, ¿verdad?, de cosas que no son para el alma, pero que nosotros somos los responsables de llenar nuestra alma, ya sea de la palabra de Dios, del fuego de Dios, o de cosas que no convienen. Empezamos a crear falsas doctrinas y empezamos a vivir no de acuerdo a la fe, sino de acuerdo al razonamiento, al raciocinio de cada uno. Y entonces, más tiempo permanezcamos fuera de comunión con Dios, pues es más fácil que nos apartemos de la palabra de Dios. Por eso, qué triste el creyente. Había un estribillo en aquellos años, ya tengo mucho que no lo escucho. Dice: el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, se lo lleva para el mundo y es la cosa más fea. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. ¿Te acuerdas de ese estribillo? La carne con el espíritu tienen una lucha viva. El espíritu mira hacia arriba y la carne hacia abajo. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Sírvele al Señor. Llénate de Dios, llénate de la presencia de Dios. Por eso el alma se convierte en una aspiradora que agarra todo tipo de mugre, de basura. Ensuciamos el alma que fue hecha para que habitara la presencia de Dios, la palabra de Dios, el fuego de Dios. El tercer paso es que el alma se apaga. El apagón del alma. Dice, teniendo, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En la traducción lenguaje actual dice, el versículo 18 dice, son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, el alma que fue diseñada por Dios para andar en luz, para andar por la palabra de Dios, deja de funcionar el alma. La luz de la palabra se va extinguiendo. El alma que debería habitar en luz, lleno de la verdad, el alma empieza a oscurecerse, empieza a dejar de funcionar en la vida de la persona. Porque el alma se alimenta de la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecidos.
Por eso, nosotros, aleluya, el versículo o el punto 4 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Es decir, que se va creando una enemistad. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué sigue? Una enemistad con la gracia de Dios. Y de pronto nos encontramos ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Son gente ignorante y terca que no entiende nada. Y por eso no disfruta de la vida que Dios les da. De manera que el creyente que antes disfrutaba de la presencia de Dios, pues ahora está disfrutando de los placeres temporales del mundo. Yo, antes de conocer al Señor, me llegué a topar algunos cristianos que fueron cristianos toda su vida. Sus padres, sus abuelos fueron cristianos. Y pues de pronto los miré por allí bailando y echando sus copas, la pareja, el matrimonio con su esposa, que le servían a Dios. Y yo no conocía a Dios, pero me dio tanta tristeza ver algunos cristianos, ¿verdad?, embriagándose ahí, bailando con su cervezota. Los miraba cuando pasaban a la iglesia con la palabra de Dios. Y un día me los topé en un lugar bailando, él y la señora tomando, embriagándose. Y me dio mucha tristeza. Aunque yo no conocía a Dios, pero me dio mucha tristeza. Porque es lo que dice aquí: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ajenos de la vida de Dios, habiendo cambiado la verdad de Cristo, la verdad del Creador, por las mentiras de las criaturas, habiendo cambiado la luz de la palabra por la oscuridad del mundo. Nos hallamos entonces que todo cristiano que se aparta de Dios se ha desconectado de la gracia de Dios, del poder de Cristo. ¿Por qué? Porque por sus decisiones, ajenos de la vida de Dios, se han convertido ahora en creyentes que ya no pueden disfrutar de las caricias de Dios por sus decisiones. Han dejado de estar unidos a la vid que da vida, porque Cristo dijo: yo soy la vid. San Juan 15, acuérdense, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Él es la vid. Y dice el Señor, por allá San Juan 15, 5, dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder disfrutar de la vida de Cristo, tenemos que estar unidos a esa vid. Tenemos que sentir las caricias de Dios. Tenemos que sentir el fuego de Dios, el poder de Dios. Sentir las caricias de Dios. Tenemos que sentir, experimentar el poder de Dios. Porque sin el Señor no somos nada. Por eso todo creyente que se aparta de Dios se ha desconectado de la vid, de la verdad. Su alma está en oscuridad. Qué tristeza. Su alma está en tristeza. Ahora
es una persona que está alejado, ajeno de la gracia de Dios, de la vida de Dios, de la vida que Dios da. Es decir, que está enajenado, que está enemistado con Dios, que está excluido de la comunión y de la intimidad con Dios y con su cuerpo, que es la iglesia. Todo creyente que se aparta de Dios, su alma está en completa oscuridad. Ya no experimenta la presencia de Dios. Ya está desconectado de Dios, ya no tiene comunión con Dios. Por eso es necesario que si tú estás dejando de sentir la presencia de Dios, es el tiempo para corregirte, es el tiempo para regresar. Como dijo Jeremías 6:16, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua, y cuando la encuentres, síguela. Si te has apartado un poco del Señor, sientes que ya no sientes las caricias de Dios, detente. Es tiempo de regresarte a Dios. Más tiempo te tardes en confesar, en pedirle perdón a Dios, más difícil será regresar al Señor. Aquí, ajenos de la vida de Dios, por la incredulidad, por la ignorancia, aleluya, que en ellos hay. Ahora te encuentras enajenado, enemistado, excluido de la comunión, de la intimidad con Dios. El quinto punto es el aumento del dolor, de las cicatrices del alma, gloria al Señor. Porque al poner continuamente nuestro corazón en contra de la voluntad de Dios, pues intensificamos el proceso de dejar cicatrices en el alma. Se vuelve más doloroso, porque no vas a encontrar satisfacción. No vas a encontrar satisfacción en el mundo sin Dios. En el mundo sin esperanza no hay ninguna satisfacción. Pierdes el matrimonio, pierdes los hijos, pierdes todo, porque no hay paz, no hay tranquilidad. Acuérdate del Evangelio de San Lucas, por allá el capítulo 15, por allá 16, el hijo pródigo. Acuérdate del hijo que abandonó a sus padres. Padre, dame la herencia que me corresponde. El padre le entregó su herencia y fue y la malgastó a una provincia lejana. Allá vivió perdidamente con sus amigos hasta que se acabó su herencia. Y después se vio alimentando cerdos. Allá apacentaba cerdos. Y un día, ¿verdad? Dice la Escritura que él deseaba llenarse su vientre, su estómago, de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba de comer. Pero un día, entonces él se acordó de su padre. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí? Así que me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Es el tiempo de regresar a Dios. No sigas por ese camino. Regresa a Dios, regresa a los tuyos, no los pierdas. Por eso, el quinto paso es el aumento del dolor, de las cicatrices en el alma. La palabra alpageo significa dejar de sentir. Significa apático, incapacitado para sentir. Es decir, que en este proceso el hombre
desecha todo sentimiento. El hombre ya no experimenta tranquilidad, ya no experimenta, ¿verdad?, ningún tipo de felicidad menos, tranquilidad, felicidad menos. El hombre se encuentra en un estado así como cuando, ¿te acuerdas cuando Judas se entregó al Señor? Él estaba yendo con los sumos sacerdotes a negociar la entrega del Señor. ¿Cuánto me dan por entregarlo? Negociaba. ¿Cuánto? Yo se los voy a entregar, pero dígame cuánto me van a dar. Hasta que le dijeron, pues te vamos a dar 30 monedas de plata, que era la suma de un esclavo de un duros. 30 monedas de plata. Lo vendió como un esclavo. Pero ya, cuando estaba a la mesa, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Judas ya estaba negociando. ¿Quién es, Señor? Le dijo Pedro a Juan. Dijo, ¿quién es? Pregúntale. Y Juan se recostó en el pecho de Jesús, del Señor, y le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y dijo entonces el Señor, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. Y habiéndole dado el Señor el bocado a Judas, dice que entonces Satanás entró y se levantó, ahora sí como demonio, de la mesa, porque ya no tenía paz. Así es el creyente. El creyente, cuando ya dejó de sentir que ya no tiene temor de Dios, cuando ya no siente las caricias de Dios, el creyente ya no tiene esa tranquilidad, ya no tiene esa paz. Deja de ser sensible a las caricias del Señor. Hermano, regrese. No, ¿para qué? Hermano, vuélvase a Dios. No necesito nada. Váyanse, retírense. Y ahí va el hermanito, derechito al pecado. Está cegado. No mira la maldad, no mira el pecado. Yo he visto creyentes, cristianos, fieles, temerosos de Dios, que se han apartado. Y los he visto convertirse en personas criminales. Han matado a gente. Llegué a ver cristianos que se apartaron de Dios y se enfrentaron a golpes con otra pandilla. Y allí el cristiano, aquel hermano precioso que le servía a Dios, le decían el grandulón, estaba el grandote, blanco el hermano, pelo chino, un alma de Dios, hermano. No, era un alma de Dios ese hombre. Y se apartó de Dios, agarró la borrachera. Y un día, no sé si mató uno o dos, pero mató a uno de mis amigos. ¿Por qué? Porque ya no tienen paz, ya no tienen tranquilidad, ya no experimentan la presencia de Dios. El sexto paso. Ahora el creyente que ya no siente la presencia de Dios, ahora trata de encontrar la felicidad. Por eso dice, los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, ya no sintieron, ¿verdad? Cuando alguien pierde toda sensibilidad, ya cuando alguien ya no siente, ¿verdad? Ya el cristiano, el creyente, ya no siente nada de temor de Dios. Ya perdió toda sensibilidad de Dios. Ya es un hombre que ahora tiene que buscar la felicidad en el mundo, en los placeres del mundo. Porque ya desechó al Señor, ya se apartó de Dios, ahora los tiene que buscar en el mundo. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró.
Por eso dice que se entregaron a la lascivia. Esta palabra es la misma palabra para describir la traición de Judas hacia Jesús. Es decir, que el creyente ha traicionado al Señor que lo llamó. Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Otros traicionan al Señor por una noche de copas, por los placeres pasajeros de esta vida. Por eso usa la misma palabra para describir la traición de Judas. Es decir, que cuando llegamos ya a este punto, nos hemos traicionado a nosotros mismos. Nos hemos vendido nosotros mismos al pecado, a los placeres. Nos hemos entregado a la sensualidad. Nos hemos vuelto al mundo para recibir satisfacción en lugar de habernos vuelto a Cristo. Nos vendemos a nosotros mismos. Vendemos nuestra alma. Vendemos nuestra alma al mundo, a los placeres del mundo, en lugar de haber regresado a Cristo. Nos vendemos, así como Judas vendió su alma en 30 monedas de plata. Así el creyente, el cristiano, que deja de experimentar la presencia de Dios, ahora tiene que buscar felicidad en el mundo pasajero, en este mundo lleno de pecado. Ya no la encontró con Dios por sus decisiones, ahora las va a buscar en el mundo, esa felicidad. Pero lo único que va a encontrar es la muerte. El séptimo paso cuando dice las impurezas de toda clase, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase, esta palabra significa insaciable. Cuando llegamos a este punto, nada hay que nos pueda hacer felices. Nada existe, nada hay que nos pueda satisfacer. Ningún poder, ninguna riqueza, ninguna amistad, ningún placer físico bastará para satisfacernos. Toda clase. Perdimos toda sensibilidad y nos hemos entregado a toda, aleluya, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Como ya no podemos llenarnos de Cristo, entonces tenemos que llegar hasta lo más bajo. Eso es lo que el diablo quiere con el creyente que se aparte de Dios. Eso es lo que el diablo quiere, arrastrarnos, avergonzarnos. ¿Te acuerdas de Sansón? ¿Cómo era Sansón? ¿Verdad? Aquel hombre fuerte que abusaba de su fuerza, pero un día le dio el secreto a aquella mujer Dalila: mi fuerza está en mi cabello. El día que me corten el cabello perderé toda fuerza. Y efectivamente le cortaron el cabello y perdió
toda fuerza, porque era nazareno. No debería rapar su cabeza. Era un compromiso, era un voto, era una consagración a Dios. ¿Y qué decidió él? Decidió entonces romper ese voto, enemistarse con Dios para seguir los placeres del mundo. Así es el hombre. Toda clase de impureza. Cuando el hombre ya no se sacia de Dios, entonces comete todo tipo de impureza. ¿Y qué sucede? Como dice Jeremías capítulo 2 versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando nuestra alma se convierte en una vasija rota, arruinada, hemos destruido nuestra capacidad de gozar de las funciones tanto normales de la vida como de los deleites espirituales de Dios. Repara tu alma, repara tu vasija si está agrieteada. Si el gozo del Señor se te va muy pronto, repara esa vasija con el fuego de Dios, con la gracia de Dios. Repara esa vasija, tráela al alfarero esa vasija, que la repare la vasija, para que el poder de Dios repose en tu alma, en tu vida, y no tengas que ir al mundo a experimentar danzas equivocadas, deleites pasajeros. En Cristo se encuentra la vida. En Cristo se encuentra, aleluya, el placer, la felicidad, aleluya. Él nos trajo a vivir una vida en abundancia. Yo te invito en el Señor Jesús que medites en estos pasajes. Ya los leímos, ya los compartimos, ya los interpretamos, pero dales una pasada después que terminemos. Recapacita, léelos allí, examínalos un ratito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿verdad? ¿Cómo andan los gentiles? En la incredulidad. Que no andemos como cristianos, como personas incrédulas. Yo te invito en el nombre del Señor que vayamos a la oración. Hagamos una oración esta noche en el nombre de Jesús. Y bueno, pues el Señor bendiga a tu familia, bendiga tu hogar y échale ganas a tu hogar, a tu vida, a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio. Échale ganas en el nombre del Señor. Ponte pila, gloria al Señor. Métele fuego, métele entusiasmo, aleluya, a tu familia, a tu relación. Échale fuego en el nombre del Señor. Métele gozo, métele pila, hermano, en el nombre del Señor. Métele el poder de Dios en el nombre de Jesús. Que haya gozo, alegría en tu casa, aleluya. Que esto que vivimos no detenga, aleluya, la gracia, el poder de Dios. Que desborde sobre tu casa el poder de Dios. Que se mueva el poder de Dios sobre tu hogar, aleluya, en el nombre de Jesús. Que seamos personas que disfrutamos la presencia de Dios. Que tu familia disfrute la presencia de Dios. Que tus hijos disfruten la presencia de Dios. Pila, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. De mi parte, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Dios los bendiga